Dicen que nadie es perfecto. Pero si alguna vez un jugador de fútbol americano estuvo cerca de serlo, ese fue Walter Payton. Podía correr como pocos. Atrapar pases como un receptor. Bloquear como un liniero. Lanzar el balón. E incluso patearlo cuando su equipo lo necesitaba. Por eso, décadas después de su retiro, muchos siguen considerándolo el jugador más completo que ha pisado un campo de la NFL. Pero llegar hasta ahí estuvo muy lejos de ser sencillo. Cuando era niño, Walter no soñaba con convertirse en una estrella del fútbol americano. Su verdadera pasión era la música. Pasaba horas tocando la batería en la banda escolar mientras todos admiraban a su hermano mayor, Eddie, quien era el gran atleta de la familia. Walter nunca intentó competir con él. Simplemente disfrutaba hacer lo que le gustaba. Todo cambió cuando Eddie se graduó. El entrenador del equipo necesitaba reemplazar a su mejor jugador y, casi por accidente, decidió darle una oportunidad a Walter. Él aceptó. Pero con una condición. Seguir tocando la batería durante el espectáculo del medio tiempo. El entrenador estuvo de acuerdo. Y aquella decisión cambió su vida para siempre. En el primer acarreo de toda su carrera escolar recorrió 65 yardas hasta la zona de anotación. Desde ese instante quedó claro que había nacido un talento especial. Con el paso de los años se convirtió en la gran figura de su preparatoria. Sin embargo, al terminar la escuela, las universidades más importantes apenas mostraron interés en él. Lejos de rendirse, aceptó una oportunidad con Jackson State, una universidad donde tendría que demostrar su valor desde el primer día. Y vaya que lo hizo. Cada partido parecía una exhibición. No importaba cuántos defensores intentaran detenerlo. Siempre encontraba una manera de avanzar. Podía romper tacleadas con una fuerza impresionante. O simplemente saltar por encima de todos. Fue allí donde nació el apodo que lo acompañaría durante el resto de su carrera. Sweetness. Muchos pensaban que ese nombre hacía referencia a la elegancia con la que corría. Pero cualquiera que intentara derribarlo descubría rápidamente que no tenía absolutamente nada de dulce. En una ocasión anotó 7 touchdowns en un solo partido. Durante su etapa universitaria rompió récords, ganó múltiples reconocimientos y terminó convirtiéndose en uno de los corredores más temidos del país. Los cazatalentos de la NFL finalmente entendieron que ya no podían ignorarlo. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. En el draft de 1975, los Chicago Bears apostaron por aquel joven que casi nadie había valorado. Y antes de jugar un solo partido, Walter lanzó una frase que terminaría siendo una promesa. Cuando termine mi carrera aquí, Chicago me va a amar. En ese momento nadie imaginaba que esas palabras terminarían convirtiéndose en una de las mayores verdades en la historia de la franquicia. La llegada de Walter Payton a la NFL estuvo muy lejos de ser perfecta. En su debut con los Chicago Bears, apenas consiguió avanzar unas cuantas yardas. La ofensiva era un desastre. La línea ofensiva apenas podía protegerlo y el equipo llevaba años acostumbrado a perder. Muchos jugadores se habrían desanimado. Walter hizo exactamente lo contrario. Mientras los demás descansaban durante el verano, él entrenaba hasta el límite de sus fuerzas. Corría colinas bajo el sol más intenso. No buscaba ser bueno. Quería ser imposible de detener. Aquella disciplina comenzó a dar resultados muy rápido. Temporada tras temporada, Walter se convirtió en el único motivo por el que miles de aficionados seguían llenando el estadio. Los rivales sabían perfectamente lo que iba a pasar. El balón terminaría en sus manos. Y aún así, no podían detenerlo. Corría con una mezcla perfecta de potencia, equilibrio y velocidad. Cada contacto parecía hacerlo más fuerte. Pero hubo un partido que terminó por convertirlo en una leyenda. Era 1977. Los Chicago Bears se enfrentaban a los Minnesota Vikings, una de las mejores defensivas de toda la liga. Horas antes del encuentro, Walter apenas podía levantarse de la cama. Tenía fiebre. Dolor en todo el cuerpo. Y los médicos le recomendaron no jugar. Cualquier otro habría aceptado. Walter no. Salió al campo decidido a demostrar que nada iba a detenerlo. Lo que ocurrió ese día sigue siendo una de las actuaciones más increíbles en la historia de la NFL. Corrió para 275 yardas. Rompió el récord de más yardas terrestres en un solo partido. Y lo hizo jugando completamente enfermo.
Aquella actuación dejó de ser simplemente un gran partido. Se convirtió en una muestra de quién era realmente Walter Payton. Un hombre que nunca buscó el camino fácil. Esa misma temporada fue nombrado el jugador más valioso de la liga. Ya no había dudas. Chicago tenía al mejor corredor del planeta. Pero Walter todavía estaba muy lejos de alcanzar el momento más importante de su carrera. Con el paso de los años, Walter Payton dejó de ser únicamente la estrella de los Chicago Bears. Se convirtió en el alma del equipo. No importaba si la jugada era correr, atrapar un pase, bloquear para su mariscal, o incluso lanzar el balón. Walter hacía todo. Y lo hacía mejor que casi cualquier otro jugador de la liga. Mientras muchos corredores comenzaban a bajar su nivel al acercarse a los 30 años, él seguía rompiendo récords. Su preparación física era diferente. Después de terminar los partidos, cuando el resto del equipo buscaba descansar, Walter seguía entrenando. Decía que si quería ser el mejor, tenía que hacer cosas que nadie más estuviera dispuesto a hacer. Ese esfuerzo dio su mayor recompensa en 1984. Frente a los New Orleans Saints, necesitaba apenas unas cuantas yardas para superar una marca que parecía imposible. Tomó el balón. Encontró un pequeño espacio. Y avanzó lo suficiente para convertirse oficialmente en el máximo corredor en la historia de la NFL. Había superado al legendario Jim Brown. El estadio entero se puso de pie. Sus compañeros corrieron para abrazarlo. Y millones de aficionados entendieron que estaban viendo a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero Walter nunca celebró los récords como una meta personal. Para él, lo único que realmente importaba era una cosa: ganar el Super Bowl. Y esa oportunidad estaba cada vez más cerca. Con la llegada del entrenador Mike Ditka y una defensa llena de futuras leyendas, los Chicago Bears finalmente tenían un equipo capaz de conquistar la liga. Después de años cargando prácticamente solo con la franquicia, Walter, por fin, tenía ayuda. Y el resto de la NFL estaba a punto de descubrir lo peligroso que podía ser ese equipo. La temporada de 1985 fue el punto más alto de toda una generación. Los Chicago Bears ya no eran un equipo que intentaba competir. Ahora eran los favoritos para conquistar la NFL. Su defensa sembraba miedo en cualquier rival. Y, mientras todos hablaban de los golpes y la intensidad de ese equipo, Walter Payton seguía siendo el líder silencioso. No necesitaba discursos. Predicaba con el ejemplo. A sus 31 años seguía corriendo como si acabara de llegar a la liga. Cada entrenamiento. Cada partido. Cada golpe. Lo afrontaba con la misma intensidad que el primero. Los Bears arrasaron durante toda la temporada y avanzaron a los playoffs con una confianza enorme. Primero dejaron fuera a los New York Giants sin permitirles un solo punto. Después hicieron lo mismo con los Los Angeles Rams. Y entonces llegó el momento que Walter había esperado durante toda su vida. El Super Bowl 20. Frente a los New England Patriots, Chicago dominó el partido desde el inicio. La defensiva fue simplemente imparable. La ofensiva hizo su trabajo. Y el marcador terminó con un contundente 46-10. Después de 11 años de esfuerzo, Walter Payton por fin era campeón de la NFL. Sin embargo, hubo un detalle que dejó una pequeña herida en aquella noche perfecta. Cuando Chicago quedó a solo una yarda de anotar, todos esperaban que el balón terminara en las manos de Walter. Después de todo, era el rostro de la franquicia. Pero el entrenador Mike Ditka tomó otra decisión. Le entregó el balón a William Refrigerator Perry, quien cruzó la línea de anotación. Walter nunca consiguió un touchdown en el Super Bowl. Años después, Ditka confesó que esa había sido una de las mayores equivocaciones de toda su carrera. Sabía que Walter merecía ese momento. Pero Walter jamás guardó rencor. Porque entendía que el verdadero premio no era una anotación. Era levantar el trofeo que había perseguido durante más de una década. Mientras muchos jugadores habrían pensado en su estadística personal, Walter solo pensaba en que Chicago, por fin, era campeón. Esa fue la diferencia entre una estrella y una leyenda. Después de conquistar el Super Bowl, Walter Payton ya no tenía nada que demostrar. Había sobrevivido a los años más difíciles de los Chicago Bears. Había roto récords que parecían imposibles. Y había cumplido la promesa que hizo el día en que llegó a la ciudad. Chicago lo amaba.
Pero el tiempo es un rival al que nadie puede vencer. En 1987 anunció que esa sería su última temporada. No quiso una gira de despedida. No pidió homenajes. Solo quería jugar una vez más. Como siempre lo había hecho. Con el corazón. Su último partido terminó con una derrota en los playoffs. No fue el final perfecto. Pero tampoco lo necesitaba. Porque su legado ya estaba escrito. Cuando se retiró, era el máximo corredor en la historia de la NFL y uno de los jugadores más respetados que había visto el deporte. Sin embargo, lo que realmente hizo diferente a Walter nunca fueron sus estadísticas. Fue la forma en la que jugaba. Podía correr. Atrapar pases. Bloquear. Lanzar el balón. E incluso patearlo si el equipo lo necesitaba. Hacía absolutamente todo. Y siempre ponía al equipo por encima de sí mismo. Fuera del campo era exactamente igual. Humilde. Generoso. Siempre dispuesto a ayudar. Por eso, cuando falleció en 1999, la NFL decidió rendirle un homenaje que ningún récord podría igualar. El premio más importante al servicio comunitario pasó a llamarse Walter Payton Man of the Year. Cada temporada, ese reconocimiento recuerda a los jugadores que el verdadero éxito no se mide únicamente por los campeonatos. También se mide por el impacto que dejan en la vida de los demás. Quizá por eso, cuando los aficionados discuten quién ha sido el mejor corredor de todos los tiempos, aparecen nombres como Jim Brown, Barry Sanders o Emmitt Smith. Pero cuando la conversación cambia y la pregunta es diferente. ¿Quién fue el jugador más completo que ha visto la historia de la NFL? El nombre de Walter Payton siempre aparece en los primeros lugares. Porque su legado nunca se construyó únicamente con yardas. Se construyó con disciplina. Con sacrificio. Con humildad. Y con una filosofía que lo acompañó desde el primer hasta el último partido de su carrera. Nunca mueras fácilmente. No era solo una frase para jugar fútbol americano. Era una forma de vivir. Y quizá esa sea la razón por la que, décadas después de su retiro, Walter Payton sigue siendo recordado no solo como una leyenda, sino como uno de los mejores deportistas que han existido. Si te gustó este video, suscríbete y espera todos los días más historias increíbles como esta en Historias de Casco y Gloria.